¿Cómo comenzó todo? Un lugar y una fecha. Virginia de 1619. Ahí es donde desembarcaron los primeros esclavos africanos en América, que se convertirían en mano de obra barata para trabajar en crear los nuevos y grandes campos de cultivo que pertenecían a los colonizadores ingleses, obviamente sin recibir paga alguna. Ser esclavo ya era lo peor, pero en América era otro infierno. Si tenías hijos, probablemente ellos también crecerían para volverse esclavos, y sus hijos bien volverían para convertirse en esclavos. Además de que la esclavitud se empezó a relacionar con el color de piel. Si eras negro, de seguro eras esclavo. Y si eras un esclavo, de seguro eras negro. Para el siglo XIX, la población esclava se concentraba en la parte sur del territorio de Estados Unidos. Ahí era donde, tras un largo viaje a través del Atlántico desde África Oriental, desembarcaban para después dirigirse a grandes mercados, donde serían vendidos al mejor postor. Los esclavos podían realizar numerosas tareas, las más fáciles hasta las más arduas. Tenían mucha resistencia, como trabajar en grandes plantaciones de algodón o cocina de los ánimos. Los esclavos eran considerados otro animal de trabajo. No tenían, casi todos eran analfabetos, ya que estaba prohibido en vaca, y eran frecuentemente quedados con severos golpes, que a veces podían llegar a matarlos. Pero no se preocupen, los esclavos tenían una salvación. En el norte de los Estados Unidos, desde 1900, la esclavitud ya no era legal. Entonces los esclavos podían escapar hacia el norte y volverse hombres libres. Era un gran trayecto. Y tenía una ventaja, el tren subterráneo. Ahí podían esconderse para terminar su trayecto. Pero todavía tenían que enfrentarse a la discriminación y al racismo de los norteños. Pero peor era nada, ¿no? Los libres empezaron a pelear y manifestarse por sus derechos, para poder así dejar a sus hermanos libres. Pero mucho antes, un hombre llamado Nat Turner, que se dejó ir por el lado de la sangre, en la fecha del 21 de agosto de 1832, él, junto con un grupo de esclavos, decidió ir a balacear y dar levantones en casa de los amos blancos, así para mostrarles que a nadie, sobre todo a los africanos, les gustaba ser esclavos. La esclavitud de Estados Unidos escaló hasta convertirse en una guerra. Al norte no le gustaba que el sur basaba su economía en la esclavitud, en sacar personas de África en contra de su voluntad y hacerlas trabajar hasta que murieran. Pero el sur se opuso, no le importaba. Y así empezó la guerra civil. Una de las guerras más justas, o las que tienen una razón más justa de ser. Entonces, la guerra civil duró 4 largos años, de 1861 a 1864. La Unión, el norte versus el sur. La Unión se vio apoyada por cientos de miles de afroamericanos que querían la libertad. Y sirvió. Tanta sangre derramada, por fin sirvió de algo. Se llegó a la proclamación de la emancipación. Con el norte victorioso, el sur tuvo que resignarse a soportar las 3 enmiendas que se agregaron a la Constitución que protegían los derechos de los afroamericanos. También en 1877 el norte mandó parte de su ejército a resguardar los derechos de los afroamericanos para evitar que nadie, ningún sureño ni nadie, quebrantara la ley. Obviamente esto no duró mucho. Cuando se retiró el ejército y el norte dejó de meter presión en el sur hizo lo que quiso con sus esclavos. Los afroamericanos ganaron y perdieron sus derechos. Otra vez. Y los sureños blancos, siendo aún más gandallas, después de que el norte dejó de meter presión en ellos, crearon las leyes de Jim Crow. Esas leyes de Jim Crow pasaban de que los ciudadanos afroamericanos, que eran libres entre comillas, pasaran a ser casi esclavos. No podían tener un hogar, no podían tener buenos empleos, no podían tener una vida de un ciudadano normal en un país de primer mundo. A finales de 1800 y a inicios del siglo XX, dividieron todo para blancos y algo para negros. Baños, escuelas, autobuses, todo lugar público estaban divididos de color y para blancos. Y adivinen qué, los lugares que eran designados para
de color eran los que menos tenían mantenimiento, los que menos se cuidaban, los más feos. Y aunque la comunidad afroamericana no se dejó y decidió pelear por sus derechos, ¡pum! La corte en 1896 dio la decisión del Plessy versus Ferguson, que era la hermana fea del Jim Crow. Pero esto no se iba a quedar así. A principios del siglo XX y por finales del siglo XIX empezaron a nacer muchas organizaciones para acabar con la segregación y el racismo de Estados Unidos. Uno de estos muchos grupos fue la NAACP, por sus siglas en inglés, Asociación Nacional por Progreso de la Gente de Color. En 1909 fue fundada, con el fin de promover igualdad de derechos y erradicar el prejuicio racial ante los ciudadanos de Estados Unidos. Esta organización fue muy apoyada por muchos activistas. Su fundador era un escritor llamado Whit Du Bois. Y la verdad era una organización que faltaba, la organización que necesitaba ese país. Y de forma inteligente, la NAACP decidió luchar con la ley. Decidió llevar a la corte evidencia de cómo las escuelas estaban en pésimas condiciones y cómo la segregación racial en las escuelas afectaba el rendimiento de sus estudiantes. Y los estudiantes no se quedaron con las manos cruzadas, hicieron lo suyo. En abril de 1951, casi 500 estudiantes de la secundaria de Monton en Farmville, Virginia, hicieron una marcha para dejar en claro cómo sus secundarias no eran ni la mitad las secundarias de los blancos. No tenían cafetería, no tenían gimnasio, no tenían nada. Era una sobrepoblación de estudiantes. De una secundaria hecha para 500 había unos 1000. Como esta hubo muchas demandas, pero hubo muy particular, una de Kansas, Topeka, del señor Oliver Brown. Este señor tenía una hija de 7 años que tenía que cruzar toda la ciudad para ir a la escuela, y tenía una escuela de blancos. Ese era el problema, era de blancos y ella no podía asistir. Entonces este caso se fue a la corte. En 1952, ese caso junto a otros casos, y pasó lo que tenía que pasar. El 17 de mayo de 1954, la Suprema Corte anunció el resultado del caso Brown versus Topeka. ¿Qué pasó? Llegó todo bien. La segregación racial se acabó en las escuelas. Fue el primer gran paso de hechos civiles. Este fue el principio del cambio. Todavía faltaba mucho. La segregación en los autobuses consistía en algo así. Atrás iba la gente afroamericana y enfrente iban los blancos. Si se llenaba el autobús, los afroamericanos tenían que ceder sus lugares a los blancos. Y así. Pero un día eso cambió. El 1 de diciembre de 1957, Rosa Parks estaba en un autobús en Montgomery, Alabama. ¿Qué pasó? El autobús se llenó. Ella estaba sentada. Tenía que pararse, tenía que ceder sus lugares a los blancos. Se negó. La amenazaron con que la arrestarían y le valió. Se negó rotundamente a pararse, fue arrestada y esto causó furor en todo Montgomery. Una mujer trabajadora inocente fue arrestada por una razón estúpida. Un gran paso para los derechos civiles. Y aquí entra uno de los grandes, Martin Luther King Jr.